Hola, ¿cómo estás? Hoy exploraremos el concepto del Gilgul o la reencarnación en la Cábala. Este tema no solo es importante en la mística judía, sino que también ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza del alma y el propósito de esta en el mundo. Como recuerdas, Cábala significa recepción. Es una tradición mística que floreció en el judaísmo medieval, aunque sus orígenes son muchísimo más antiguos. Los libros centrales de la Cábala son el Sefer Yetzirah y el Zohar, que fue escrito por el rabí Shimon Bar Yochai Rashbi, que vivió en los siglos segundo y tercero de nuestra era. En el siglo XVI, Isaac Luria, conocido como el Arizal, le dio una nueva dimensión a la Cábala, porque Luria introdujo conceptos fundamentales como el Tzimtzum, que es la contracción divina, y el Tikkun, la rectificación. La Cábala luriánica enfatiza la idea de que el mundo físico es un reflejo de realidades espirituales superiores. A través de la práctica de las misbot o los mandamientos, las almas buscan elevar las chispas de santidad que quedaron atrapadas en el mundo material tras la destrucción de las vasijas. Este proceso de rectificación se entrelaza con el concepto del Gilgul, donde las almas reencarnan para cumplir su propósito divino. En la Cábala se enseña que todas las almas derivan de una única alma primordial, la del primer hombre, el Adán Kadmon. Esta alma se fragmenta y desciende a diferentes cuerpos a lo largo de las encarnaciones. Cada alma tiene 5 niveles: el Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Eidah. Cada uno representando diferentes aspectos de la conciencia y la conexión con lo divino. El Nefesh, por ejemplo, es la fuerza vital, es el nivel más bajo de la conciencia. Se adquiere al nacer y corresponde a la conciencia del cuerpo y el mundo físicos. Controla nuestros deseos e instintos y se concentra en la sangre. Un Nefesh no rectificado es un Nefesh que actúa por el puro ego. A ese nivel no tiene la fuerza necesaria para influir en el mundo espiritual y formarse una vida de plenitud absoluta. El segundo nivel del alma es el Ruach, espíritu. Se manifiesta principalmente en las emociones y conecta nuestros pensamientos con nuestras acciones. Es la parte decisiva de la personalidad humana y se concentra en el corazón. El tercer nivel del alma es la Neshama, o el alma, es el alma superior o superalma, relacionada con el intelecto y permite al ser humano disfrutar y beneficiarse del más allá. Se encuentra principalmente en la mente y permite cierta conciencia de la existencia y la presencia de Dios. El cuarto nivel del alma es la Hayah, viviente. Permite al ser humano tener conciencia de la fuerza vital divina. Este nivel es inconsciente y trascendente y corresponde a la Sefirá de Jotma. El quinto nivel del alma es la Eidah, singular. Constituye el plano más elevado del alma, siendo la raíz esencial y trascendente del alma. Corresponde al mundo de Atzilut y es el plano en el que se puede lograr la unión con Dios de la manera más completa posible. Cada nivel del alma tiene un propósito específico en el proceso del Gilgul y las almas que no completan su tarea en una vida anterior regresan para rectificarse. Por eso, antes de continuar, es necesario que recordemos que cada uno de los niveles del alma tiene 5 subniveles y los niveles superiores, es decir, la Hayah y la Eidah, no entran en el cuerpo como los otros 3, sino que lo rodean desde el exterior. Miremos. En el Nefesh encontramos el Nefesh del Nefesh, que es la esencia más básica de la fuerza vital y está relacionada con la vida física y los instintos. El Ruach del Nefesh, que es la dimensión emocional y de conexión de la fuerza vital que comienza a desarrollar sentimientos y emociones. El Neshama del Nefesh, que es la capacidad de reflexión y conciencia que permite al individuo tener una conexión más profunda con su existencia. El Hayah del Nefesh es la percepción de la fuerza vital divina que comienza a elevar conciencia hacia lo espiritual. Y el Eidah del Nefesh
es la conexión más elevada con una unicidad del alma que refleja la esencia divina. Lo mismo sucede en Ruach. Ruach tiene el Nefesh del Ruach, el Ruach del Ruach, el Neshama del Ruach, la Haya del Ruach y la Eidá del Ruach. Neshama, por su lado, tiene el Nefesh de Neshama, Ruach de Neshama, Neshama de Neshama, Haya de Neshama, Eidá de Neshama. Sucede igual con Haya, está el Nefesh de Haya, Ruach de Haya, Neshama de Haya, Haya de Haya y Eidá de Haya. Por último, el quinto nivel es la Eidá, que es el grado más superior, el más interno, más allá de la comprensión de todos los niveles anteriores. Esto vendría a ser la unificación con la conciencia divina que lo abarca absolutamente todo. Pero un alma no puede ascender hasta allí, ya que si se fusiona con el Creador, el alma deja de existir. El Creador no tiene partes, es un todo, por lo tanto esta alma pasaría a integrarse con la conciencia divina que lo abarca todo y por lo tanto perdería su individualidad. Pero resulta que hay un alma que sí logra llegar al nivel de Eidá y sin embargo no pierde su identidad en el alma o del alma. Ese es el alma del Mashiach. Para los cristianos ya llegó y regresará. Para los judíos aún no ha llegado. Pero aquí en el Eidá también existen subniveles, como son el Nefesh de Eidá, el Ruach de Eidá, Neshama de Eidá, Haya de Eidá y por último Eidá de Eidá. Es importante que tengas en cuenta que estas descripciones que están en pantalla son interpretaciones generales que pueden variar según las diferentes corrientes y los maestros. En resumen, todos los niveles del alma a nivel físico son conocidos como nefashot, que es el plural de nefesh. Recordemos que son 5 niveles. A nivel intelectual, los niveles del alma son llamados roajot, de roaj. Y a nivel espiritual son llamados neshamot, el plural de neshama. Para que un alma comience a perfeccionar sus 5 roajot, primero tiene que corregir sus 5 nefashot. Y para comenzar a corregir sus neshamot, debe primero perfeccionar sus roajot. Es algo así como ir subiendo peldaños. Miremos el gráfico. Según la tradición judía, que no precisamente creen en la reencarnación, al morir el alma es bendecida con una visión de la Shekinah, que es la esencia femenina del Creador. Si la persona ha sido justa durante su vida, su alma se apega a esta visión de la Shekinah y puede partir sin problema. En cambio, si un alma ha sido injusta, su alma se queda atrás y empieza a lamentar la separación de su cuerpo. Cuando se muere, el guardián de los muertos, Dumá, se aparece al Ruach que se va y le pregunta su nombre de alma. Si el alma recuerda su nombre, esto minimiza su lucha por dejar el cuerpo. Se piensa que el alma Ruach es arrojada a través de los mundos post-morte. Cuando el alma se va, su cuerpo se descompone y se separa en 4 elementos, y el alma se envuelve en un campo de luz, formando un cuerpo transparente, Guj Adak, si ha sido justa, obvio. De lo contrario, el alma se verá desnuda. Si la persona fue justa y su alma está en el nivel de la Neshama, irá directamente
al nivel alto del jardín del Edén, donde se purificará completamente y estará lista para encontrarse con el Creador. Si la persona fue malvada y nunca se arrepintió, su alma podría permanecer en la Gaena, que es un tipo de infierno. Aunque el tiempo en el Gaena es visto como un tiempo de purificación. Desde el Gaena, el alma purificada se traslada a nivel bajo del jardín terrenal del Edén, donde continúa su proceso de purificación antes de poder entrar al nivel alto del jardín del Edén. Las almas más evolucionadas podrían verse libres de la necesidad de volver a encarnarse, mientras que el componente más básico del alma, el Nefesh, siempre formará parte del proceso de Gilgul, ya que debe trasladarse a otro cuerpo donde ha comenzado la vida. Las almas menos evolucionadas deben reencarnarse para seguir evolucionando, en pocas palabras. Miremos bien. Entonces tenemos que en la Cábala se habla sobre la circulación del alma y cómo un alma puede trascender de una generación a otra a través de diferentes cuerpos. Gilgul significa ciclo, rueda, circulación del alma. Y el plural de Gilgul es Gilgulim, que significa circulaciones del alma. A modo de dato interesante, te cuento que hay autores que sugieren que en el cristianismo primitivo se aceptaba la doctrina de la reencarnación, y para ello se fundamentan en los escritos del teólogo Orígenes de Alejandría, quien, dicho sea de paso, fue condenado a la damnatio memoriae, la condena a la memoria, el olvido eterno, y se quemaron todos sus libros. Bueno, el caso es que según el historiador Antonio Piñero, ser cristiano y creer en la reencarnación fue perfectamente posible antes del año 520 de la Era Común. Orígenes, según se puede ver en sus libros, rechazaba la metempsicosis, o sea, la transmigración del alma, pero enseñaba la preexistencia de las almas antes de su incorporación, de su venida a los cuerpos. Y precisamente esta fue la doctrina que fue condenada como anatema en uno de los muchísimos concilios de Constantinopla. Este fue en el concilio de Constantinopla del 543, donde se condenó como anatema la doctrina de la preexistencia de las almas. Este concilio de Constantinopla del 543 fue organizado por el emperador Justiniano I y buscaba específicamente condenar las tesis de Orígenes de Alejandría y de los arrianos. Es interesante que sepas que para esto influyó muchísimo la esposa de Justiniano I. Se llamaba Teodora. Googléala, es interesante su historia, pero ese es otro cuento. Escucha lo que dice Orígenes. Abro comillas. El alma es de naturaleza corpórea e invisible. Cierro comillas, puntos suspensivos, vuelvo a abrir comillas. Cuando se encuentra en un lugar material, el alma necesita un cuerpo que se adecue a ese lugar como un vestido. Pero al morir, ese cuerpo deviene superfluo, puesto que en otras dimensiones no existe el espacio ni el tiempo. Y para ascender a las regiones más puras y etéreas, el alma se reviste de incorruptibilidad y de inmortalidad. Cierro comillas. Fíjate que este señor en el 500, mucho antes del 500, ya estaba hablando del espacio-tiempo. Hay un texto del Concilio Vaticano II que contiene un rechazo implícito de la teoría de la reencarnación. Se trata de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, que se llama Lumen Gentium. Ahí se habla del único curso de nuestra vida terrena. Es el único lugar en donde se hace una especie de rechazo velado a la idea de la reencarnación. Si no estoy errada, Walter Casper afirma que la Iglesia nunca ha condenado explícitamente la reencarnación, no porque considere que es una doctrina compatible con la fe cristiana, sino porque, al contrario, la reencarnación contradice tan manifiestamente los principios de esta fe que una condena nunca ha sido necesaria. Pero bueno, sigamos con nuestro tema.
A diferencia de otras tradiciones, el Gilgul en la Cábala no es un castigo ni una recompensa automática, sino más bien es una expresión de la compasión divina. Cada alma tiene un acuerdo celestial que le permite descender nuevamente al mundo físico para completar su rectificación. No olvides que aquí el alma es lo más importante, mientras que el cuerpo es considerado simplemente como una herramienta al servicio del alma, como su transporte. El Gilgul implica que un alma puede reencarnar en diferentes cuerpos a lo largo del tiempo para corregir aspectos de su existencia y alcanzar un grado de perfección. Cada vez que un alma vuelve, tiene la oportunidad de trabajar virtudes y corregir sus defectos, lo que se considera como un proceso de evolución espiritual. Toda alma que está habitando un cuerpo ya ha pasado antes por otras reencarnaciones. La prueba de ello es que está en el mundo. Y si sigue acá es porque todavía tiene cosas que experimentar, corregir o rectificar. Cuando el cuerpo nace, es colocado en él un nefesh. Y si ese nefesh está adecuadamente corregido, cuando la persona cumple sus 13 años si es varón o 12 años si es mujer, ingresa en esa persona el ruaj. Se dice que esa es la edad en que la persona ya está completa. Luego, la neshama ingresa en la persona y permanecerá en esta persona hasta el final, después de que cumple 20 años. No obstante, si la persona no corrige su ruaj por completo, la neshama no puede entrar en ella y quedaría solamente con el nefesh y el ruaj. Del mismo modo, si no corrige por completo su nefesh, se quedará solo con esa parte del alma, careciendo tanto de ruaj como de neshama. Entonces tenemos que la cosa funciona así. Si la persona no corrige su nefesh en su primer Gilgul y llega el momento en que debe dejar el mundo, su nefesh tendrá que volver a reencarnar tantas veces como sea necesario hasta estar totalmente corregido. No te olvides que ese nefesh tiene 5 niveles o 5 subniveles. Luego de toda esa corrección, el alma debe reencarnar para poder recibir el ruaj. Una vez en esa nueva etapa tendrá que trabajar sobre su ruaj. Es decir, que la persona deberá comenzar a hacer las cosas en este mundo con una visión más espiritual. Y en cada acto que realiza tendrá un trasfondo más espiritual. Así es como se corrige o eleva el ruaj. Pero si no lo corrigiera lo suficientemente en esta nueva vida, tendrá que regresar de nuevo tantas veces como sea necesaria para corregir el ruaj. Una vez que el nefesh y el ruaj han sido elevados a través de las acciones de las personas, estas dos componentes del alma regresarán nuevamente en una nueva reencarnación. Y ahora, cuando la persona cumpla los 13 años, recibirá la neshama, un alma espiritual de un nivel mucho más elevado, y así emprenderá la nueva etapa de corrección, o dicho de otra forma, de elevación. Y una vez haya logrado purificar su neshama, ya no tendrá necesidad de volver a reencarnar, porque pues la neshama ya fue corregida. Bueno, si una persona corrigió su nefesh y luego regresa para recibir un ruaj, pero sucede que en esa vida comete alguna transgresión, el nefesh no se verá afectado, solo se encontrará afectado el ruaj, porque la transgresión cometida solo afecta al ruaj. Por lo tanto, si es necesaria una reencarnación adicional para corregir ese ruaj, tanto el nefesh como el ruaj regresan juntos una vez más en otra vida. Y esto continuará hasta que ese ruaj quede reparado. No olvides que la transgresión es una desconexión que ocurre entre la persona y el mundo espiritual. Entonces tenemos que el Gilgul es un mecanismo a través del cual las almas buscan completar su corrección y elevarse a niveles espirituales más altos. Existe un concepto llamado el Sodibur. A veces es posible que en el ser humano reencarnen las nefashot
de las almas de los primeros Sadakim, como por ejemplo el Nefesh del patriarca Abraham, un ejemplo. Y todo esto de acuerdo a la corrección del Nefesh de la persona. Es decir, que hay dos formas de reencarnación. Una es el Gilgul después de la muerte y la otra recibir un alma mientras la persona vive. En la segunda forma, donde se recibe el alma en vida, los sabios lo llaman el Sod Ibur, el secreto del Ibur. Y esta es la diferencia entre el Gilgul y un Ibur. Entonces, hay dos conceptos. Gilgul es la reencarnación por la cual una persona obtiene el alma al nacer. Y el Ibur es cuando una persona recibe un alma mientras está viva. Así es como vemos que algunas veces una persona cambia por completo sus actos, sus gustos, sus reacciones, etc. Se supone que esto es porque en vida recibió un nivel nuevo del alma. Muchas veces en el secreto del Ibur, de acuerdo al nivel de perfección de la persona, atrae almas muy elevadas. En este proceso de vida es posible que si la persona se sigue perfeccionando a un alto nivel, pueda recibir además el Ruach de un gran Sadik. O sea, si ya recibió el Nefesh de un Sadik, puede recibir el Ruach de otro Sadik, el cual es un nivel más elevado. En términos generales podemos ver que el Nefesh proviene del universo de Asiah, el Ruach proviene del universo de Yetzirah y la Neshama proviene del universo de Briah. Sin embargo, cada mundo o universo tiene sus propios niveles de Nefesh, Ruach y Neshama. Por lo tanto, el alma de una persona puede estar compuesta por sus tres partes del mundo de Asiah, o en sus tres partes del mundo de Yetzirah, o en sus tres partes del mundo de Briah. Otras veces, el Nefesh puede provenir de Briah, mientras que Ruach y la Neshama provienen de Atzilut. Esta es una infinita posibilidad para poder mezclar o intercambiar los tipos de alma que podemos tener. Este tema es mucho más profundo e interesante de lo que te he contado hasta ahora, pero si seguimos el video se haría interminable. Si deseas profundizar más en el tema, te aconsejo leer el Sahara Gilgulim del rabino Isaac Luria. Es muy interesante. Si quieres leerlo, escríbeme y te envío el libro. Gracias por tu atención.